Bien, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar ahorita, Alexandra. Muy bien, textos, es producción de textos instructivos. Muy bien, empezamos. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado los instructivos. ¿Qué son los textos instructivos? Son aquellos que nos indican a seguir de lo que queremos realizar y lograr el objetivo. Estos tienen que ser claros y precisos para poder llegar a lo que buscamos. Estos varían dependiendo de o lo que queremos elaborar. Mayormente lo encontramos en nuestra vida cotidiana. Hazlo, profesor. Siguiente. ¿Para qué sirve un texto instructivo? Un texto instructivo, como más o menos ya les dije, explicar los pasos que queremos seguir, ¿no? Ya sea de preparar, hablar o armar. Como por ejemplo, aquí tecnológicos. Dentro de los tecnológicos está el celular, la lavadora. ¿Dónde está ahí el texto instructivo? Guía que viene dentro de cada equipo. Ahí nos da instrucciones, cómo se apaga, cómo se prende, etc. ¿No? Y como ya les venía diciendo, este texto tiene que ser claro, preciso para poder realizar la actividad que estamos buscando. Ya. La estructura del texto instructivo tiene que tener un nudo y una conclusión. Dentro del nudo dar toda la información sobre el objetivo que queremos alcanzar. En el desenlace viene lo que son los utensilios, ingredientes y lo necesario para poder lograr el objetivo. En la conclusión tiene que estar las etapas o procedimientos para elaborar lo que estamos buscando. También van acompañados de valores que son en primer lugar, seguidamente, después y finalmente. Está las imágenes que son las que dan referencia a lo que elaborando y nos sirve de ayuda, y ahí también, bueno, en esta diapositiva tenemos más claro una estructura de un texto instructivo, el inicio, la conclusión. Le doy pase a mi compañera Noemí. Ya, una consulta, Alexandra, ¿esto sí lo hablaste? Sí, explicando. Ah, lo está explicando. Ay. Sí. Sí, ¿no? Ah, no, lo de tecnológico es ¿para qué sirve? Esta, sí, el de acá. Y Ya, la estructura ok. está Inicio, desarrollo y conclusión. Ya, Ajá. Continuamos. La siguiente, ¿correcto? Para cambiar de diapositiva. Ah, ya. Ya. Ok, Noemí. Noemí. ¿Qué pasó? Su señal está mal, A ver. profesor. No está en línea. No, su señal está un poco mal. Sí, Continuamos. profesor, que yo estoy entre y sale carrera. Sí, no sé. Ahora, Esmelda, ¿podrías tú continuar? Ah, no, ya entró Noemí. Ya. A ver, vamos a darle un minuto en mi ingreso. Sí, porque está ingresando, me dice. Sí. Ya, Noemí, ¿sí ves la pantalla? Ahora no se escucha nada. Su señal. Porque no tiene el micrófono. No.
No puede, Esmelda, ¿tú lo puedes continuar? Sí. A ver, continuamos con la exposición. Escribir textos instructivos. Las indicar de manera que guíen perfectamente el proceso que se debe de manera clara y fácil, ya que vamos a tener en cuenta las siguientes indicaciones. Debe haber un antes, un después. Continúo. Ya. Antes recuerda y repasa mentalmente todos los pasos. 2. Con un guión cada uno de los pasos a seguir. 3. Vocabulario adecuado. Tienes que saber el nombre técnico de cada elemento. Y por último, organizar los pasos de manera sugerenciada. Ya. Es decir, un texto instructivo. Ahora, A ver. Este es después de leer el escrito y observar si tu texto se entiende claramente. Es necesario, cambia nuevamente el orden de los pasos para que el procedimiento bien secuenciado. Corrige los errores, mentalmente el proceso que hiciste, cómo lo hiciste, qué se te dificultó y cómo lo resolviste. Muéstralo y pide que lo lean y digan sus opciones y piden sugerencias para mejorarlo. Vale, profesor. Continuamos. Estás escribiendo un texto instructivo encabezado por un subtítulo que identifique su contenido, de los pasos, respeta en la redacción la secuencia cronológica del proceso, utiliza los verbos en infinitivo, son en terceras personas. Utilice conectores cronológicos en primer lugar, en segundo lugar y finalmente. Utiliza adecuadas al tema. Escribe con oraciones claras y sencillas. Ya, continuamos. Las características. Se requiere característico. Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados que deben cumplirse para conseguir un resultado. El lenguaje claro, lineal. Utiliza marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar la serie de pasos. Yeah. En los tipos de textos, las recetas de cocina. Las recetas de cocina mayormente se indican los ingredientes, herramientas de cocina, cómo usarlo, obtención de un resultado gastronómico, ¿no? A ver, en reglamentos o normas podemos ver, por ejemplo, reglas de convivencia, reglamento de una disciplina, las leyes en general. En las reglas de juego podemos ver por unas normas en las que se establece cómo se practica un deporte. En manuales de uso. Un manual de uso puede ser de un electrodoméstico, de una lavadora, de un televisor, de un comando. Y son, como se dice, ceros que vienen con un folleto de instrucciones ilustrados en unos idiomas, ¿no? Que sirven para explicarle al usuario cómo emplear y qué hacer antes de determinadas situaciones. En el proceso 2, podemos ver que igual si determinadas afirmaciones son correctas, por eso las indicaciones deben ser ordenadas y precisas. Siguiente, profesor. Ventajas. Ventajas, podemos encontrar guía que nos brindan información, organiza la información, relaciona información, crea conocimiento. Y las desventajas también pueden haber
pueden volverse crea hábito de su uso y aprendizaje cognitivo. Tenemos algunos ejemplos también, y quisiera dar pase a mi compañera Alexandra, que va a explicar. Como estaba hablando, por ejemplo, aquí tenemos una receta de cocina que vendría a ser los ingredientes, vendría a ser el nudo del texto instructivo. Aquí tenemos, por ejemplo, que se necesita una pechuga, una cebolla, queso, ajíes amarillos, rodajas de pan, y, ¿no? Que son los ingredientes para realizar una receta de cocina con ají de gallina. Ya. A ver, un minuto. No, ese es el nudo y el desenlace. Ya. Preparación. Siguiente. Ajá. Preparación. La preparación viene a ser ya como la conclusión del texto instructivo. Como vemos, ahí está el procedimiento. Poner en una olla, sancochar la pechuga de gallina y esté lista. En caso de usar pan, este debe ser previamente remojado minutos, luego escurrirlo y licuarlo. Si piensas utilizar galletas, tienes que moler. Limpiar los ajíes, cortarlos en tiras. Después, por ejemplo, aquí vemos tores. Después, licuarlos. Para esto te puede con la leche y el caldo de pollo sancochado. Ahora, picarlos y dorarlos junto a los ajos. Posteriormente, agregarle los ajíes amarillos licuados. Aparte, sancochar la papa y el parado. Incorporar el pan o la garber con una cuchara de palo. Cuando observes que la adquiera consistencia, agregar las pecanas. Añadir, revolver por algunos minutos y listo. Servir con rodajas de papa amarilla, sancochada y arroz blanco. Las imágenes que nos dan referencia a lo que estamos realizando, ¿no? Bien. Les doy pase a mi compañera. De un juego, profesor. Sí, eso Noemí le voy a explicar. A ver, vamos a darle tiempo que ingrese otra vez. Claro, por lo menos que explique lo que es el manual de juego 1. Si no, desconozco totalmente en qué consiste este juego. Noemí. Buenas noches, ¿pueden? Sí, se te ha visto que entrabas y salías. Pero ya, a ver. Antes que está fallando. Sí, está fallando. A ver, traten lo posible de explicarnos el manual de juego 1. Más que todo, cuáles son la estructura del texto instructivo que ha dicho nudo, desenlace y conclusión. Y ahí, ¿no? El título que lleva a ser por se llama nudo, es el título. Los materiales de hacer los preparación. Ya es el último que viene a partir ahí viene todas las instrucciones. Pero léelo un poco para que nos explique. A ver, el objetivo del juego 1 es deshacerse de todas las cartas que se roban. Inicialmente, 1. Cuando queda la última carta en la mano, llega a 500 puntos, gana. Se recibe puntos por todo que los otros jugadores todavía tienen en sus manos. La preparación. Se baraja las cartas y cada jugador recibe 7 cartas. Las restantes se ponen encubiertas en el centro y forman. La primera carta se desvela y se pone al... Este mazo es el mazo de descarte. Un jugador se sortea y da. El discurso es juego. Lo que viene a ser
El movimiento. El primer jugador pone una de su mano al mazo de descartes. Aquí vale, solo se puede superponer en una carta del mismo número. Las cartas negras son cartas de acción, especial con reglas particulares. El jugador no puede poner la carta oportuna, tiene que tomar una carta del mazo. Puede jugar esta carta ahora mismo. Si la vale bien, turno del siguiente jugador. Quien pone la penúltima carta debe decir que significa tenis. Y luego tiene solo la mano. Si un jugador lo olvida y el otro lo anota, antes de que el siguiente jugador haya tomado la carta, tiene que tomar 2 puntos. El ganador de la ronda es el que dispone la carta, los puntos comienzan. Este es el título de seguimiento que está dando las instrucciones. Que el jugador que dice 1 gana. Se barajan las cartas y el jugador que va ganando. Y en la siguiente diapositivas, acá solamente está un pequeño Una consulta. El objetivo sería el nudo, la preparación, el desenlace y el decurso del juego y conclusión final. Final es el otro. Este caso son las indicaciones. Solo sí, porque el otro acá ya continúa. viene. Pues. Es, Continúa esas uno son las acá. cartas de acción. Todo eso es el juego. Una carta de acción, la carta. En la lavadora. Otro, cierras la puerta de la lavadora, el detergente, el primer comportamiento y la elección. Luego selecciona el programa de lavado de ahí rápido, intenso, delicado, y ahí vemos que usar para lavar la ropa, ¿no? Y en conclusión, yo quería dar que el texto instructivo podemos decir que lo usamos de manera cotidiana. En algún momento del día damos unas indicaciones sobre la necesidad de alguna indicación o de alguna receta. Siempre lo usamos diariamente. Bien, ya. Voy a hacerle preguntas al grupo. Mientras atención y va desarrollando sus tareas. Bien. A ver. Pasos, textos instructivos me hace recordar mucho a YouTube. Sí. ¿Por qué a YouTube? Porque en YouTube hay muchos tutoriales. Y en este te presentan, ejemplo, los tutoriales de cocina, que obviamente es la más clásica en todo esto. Te presentan los ingredientes, ¿no? Te presentan los ingredientes en sus pesos y cantidad, y después la preparación, ¿ya? Entonces, estamos viendo audiovisualmente los instructivos, porque nos están explicando paso a paso de lo que se va a hacer. Por eso, aquí le he puesto como título, ¿no? Y que los instructivos es que cuando una persona te instruye, mira, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar al centro. Allá, mira, 2 cuadras. Luego volteas a la izquierda. Volteas a la derecha y de ahí caminas 2 cuadras más. Entonces te está instruyendo de cómo llegar hacia el centro. Un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que es un texto instructivo. Dice, acá está, los pasos.
precisos que se deben seguir para realizar una. Y acá lo voy a poner en blanco. Está. Miren, ya eso es en sí textos instructivos. Entonces, cuando hablamos que tienen que haberlo, ya estamos nosotros por aquí y acá, eso después lo voy a preguntar, pero vamos por... ¿Dónde está? Acá está. Los tipos de textos instructivos pueden manejar. Recetas de cocina son pasos. Manual de uso de un celular, de una computadora, de algún artefacto, son pasos. Reglamentos, por ejemplo, reglamento interno de un colegio, son, ¿no?, que te instruyen, ¿no?, en mérito o de mérito, en caso tú hicieras esto, ¿no? Reglas de juego también son instrucción y proceso de experimentos. Experimentores. ¿Alguna vez han visto experimentores? Sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama el peladito? Ricardo Morán. Ricardo Morán justo estuvo viendo sobre con el agua, con unos vasitos con agua. Muy bonito y muy instructivo porque te enseñan cómo lo puedes hacer, los pasos 1, 2, cómo funciona, ¿no? Entonces todo eso son procesos de... ¿Ya? Entonces, vamos ahora, chicos, así a grandes rasgos, son pasos, ¿ya? Profesor. Ahora, si hablamos de receta de cocina, ¿verdad? Profesor, disculpe, una consulta. En la práctica o en el examen que las compañeras han publicado, piden lo que son tipos de textos instructivos. Y lo que usted está poniendo ahorita, justo lo que usted está diciendo, esos no son pasos en el internet y no son los pasos, son pasos específicos, tipos específicos de textos instructivos, sí, pero no son los centrales. Entonces, ¿qué respondo? ¿Lo que está en el informe o lo No, el tema está que los tipos ya es en sí, a ver, voy a... Porque en sí, Esos son los profesor, tipos de textos. Porque hay también hay textos Entonces, es gráficos mixtos. Claro. Claro. Pero ejemplos y todo es textual. audiovisual, Básicamente es pero eso no va, pues. ¿no? Chicas, a ver, déjame escuchar, profesor. Entonces, Ya, ¿cuál pero pongo? por referencia, porque en sí esos son los tipos de textos de producción escrita. ¿Ya? Ok. Muy bien, vamos con lo de aquí. ¿Ya? Cuando les pidan un ejemplo de un texto en su receta de cocina, ustedes tienen que poner sencillo de cómo preparar un plato de comida. Obviamente va por los ingredientes en primer lugar. En segundo lugar, la preparación. Pues, a ver, hace mucho ruido. A ver, por favor, desconéctense el micrófono. Ya, entonces, en un texto instructivo como receta de cocina, va primero ingredientes y luego va la preparación. ¿Ya? En caso de juegos, ¿dónde estás? Acá está. Bueno, es un poco más complejo porque viene objetivo, ¿ya?, preparación, pero de todas maneras, si se va viendo, te va describiendo de inicio de menos a más todo lo que comprende el juego. Obviamente se ve muy extenso,
textos instructivos de acuerdo a la complejidad del producto, ¿no? Entonces se va explicando, ¿ya? Lo más común es una receta de cocina. Es lo más común que hay. Muy bien. Preguntas para el grupo. Ya, bueno, ya les expliqué que son pasos precisos. Acá dice, ¿para qué sirve un texto instructivo? Dice, el uso tecnológicos nos exige seguir instrucciones, ¿ya? Obligando en ciertos casos al manejo de este tipo de texto. Tiene el propósito de orientar los proyectos en forma detallada. A ver, en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Ya. En sí, ¿de qué o qué da a entender todo este texto que se ha leído sobre para qué sirve un texto instructivo? A ver, Alexandra. Lo que nos quiere decir prácticamente que estos en sí nos facilitan, por decirlo, la vida. Y como dice, por ejemplo, uno de nuestra parte calificada, no, de las desventajas, que es algo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de textos. En sí nos ayudan y nos facilitan. Ejemplo, ¿no? Yo voy a comprar cualquier cosa, ¿ya? Lo que puedas comprar algo tecnológico mayormente, por eso dice de los medios tecnológicos, porque mayormente es ahí donde se ve, ¿no? A veces se ve hasta monótono por el mismo hecho, es un manual que te va a instruir prender un televisor, un ejemplo, ¿ya? O cómo dar el uso a tu smart, ¿no? Entonces, ya está plasmado, ¿no? Hasta colocar un ejemplo, baterías, la antena, Wi-Fi y todos los detalles que pueda tener tu televisor en qué smart. ángulo, cómo tenerlo. Claro, ¿no? Los cursos hasta de limpieza en algunos casos hay. ¿Qué es lo que no? ¿No? Entonces, acá dice que es instrucciones que nos obligando el manejo de este tipo de texto instructivo, el propósito de orientar los procedimientos de manera clara, precisa, para hacer cierta, como por ejemplo, necesito prender el televisor. Yo les cuento como una anécdota. Mi padre televisor el año pasado. Él estaba con el deseo de tener su televisor así de 45 pulgadas, creo, no recuerdo bien. Ya. Y lo compraron y todo, y cualquiera sabe prender un televisor. Ya, vas, lo pones y lo enchufas. Listo. Y el power por ahí y listo. Pero sucedía, esto fue para Navidad, que el volumen estaba súper bajo. Y por más que se quiso subir el volumen, creo que estaba en 5, no se podía subir, no se sabía, y lo pasamos ese día de la Navidad con su televisor nuevo, bajo volumen. No se podía subir. El tema está, por más que se buscó en el manual, miren, tampoco estaba. Y de verdad, se buscó, se rebuscó y no se tuvo que pasar, no sé, 2 días después, ir a Plaza Vea y pedir, decir, bueno, estaba malogrado. De frente uno fue y dice, ¿sabe qué? No sirve. ¿Por qué? Porque el volumen no se puede subir. Me dijo, nos olvidamos de explicarle la instrucción de cómo subir. En donde dice no se presiona para abajo,
abajo. Si quieres subir, presiónalo para arriba o lo presionas para abajo. Cosita nada más tan fácil de hacer. Cuando hicimos eso ya podíamos y bajar el volumen normal. Lo curioso de la guía de instrucción, del manual de uso de ese televisor, no figuraba cómo subir el volumen. Y ahí, ejemplo, sucedió algo gracioso, pero era tan fácil, pero no podíamos, necesitábamos que nos guíen, un manual. ¿Ya? Y ahí está lo que dice acá, ¿no? Nos exige seguir instrucciones, nos obliga muchas veces con ese texto instructivo, que es importante, hacer texto instructivo porque nos permite orientarnos los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad. Pero ni así, se errores, ejemplo, en el uso del control remoto. Ahí tiene tantas piecitas, tantos botones de poder presionar, que a veces no lo presionas todos, ¿no? Ejemplo, un manual de uso del Facebook. Sería bueno que haya, ¿no? ¿Por qué? Porque el Facebook tiene tantas aplicaciones internas, no lo usamos nada de esos. Ejemplo, Google también tiene muchas aplicaciones gratuitas que podemos usar para nuestro... Pero lo único que hacemos es información. Pero tiene un montón de cosas más. Por ejemplo, tiene traductor. Eso no es que busques la tecla, sino, perdón, tiene una aplicación a la mano derecha para Gmail a la mano derecha y otras cositas más que no las usamos. Debería haber manual de uso para eso. ¿Por qué? Así explotamos al 100% el producto que tenemos. Ahora, obviamente, para Facebook, para Google sí hay, no más que nosotros. Bueno, ese es un punto aparte, ¿no? No buscamos la información. A ver, aquí, la señorita Belda. Siempre. Dice, la estructura, informar sobre hacer y qué objetivo alcanzaremos con... Ya, ¿por qué es? A ver, ¿por qué empiezas así? Después dice, en segundo lugar, informa sobre los utensilios, ingredientes o cosas necesarias para... Seguidamente muestra las etapas claras que hay que ir dando para la... Para ello se utiliza algunos conectores, conectores. En primer lugar, seguidamente, después a continuación. Las imágenes que abajo suelen indicar el paso que se está dando y también información. Ya, ¿de qué trata en sí? A ver, explícame un poco. Esa, disculpe, profesor, pero esa era de Noemí, pero igual, a ver, explicar. Está fácil, ¿no? A ver, A ver. sí, ¿qué más estoy mi partecita? A ver, cuando dice informar sobre lo que se va a hacer, son las indicaciones, son las indicaciones, el paso a paso, a cómo se debe, por ejemplo, como le estaba mencionando mi ejemplo de la lavadora, cómo usarla, Ya. son sus indicaciones, cómo debemos usarla, dónde debe ir tal cosa, y eso, cómo utilizarla, ¿no? Sigue. Dice también que en segundo informamos sobre los utensilios, ¿no? Aquí estamos hablando sobre de cocina, son son cosas de una comida, ¿ya? Son las que debe preparar, qué va, qué condimento, de porción y eso. En donde te muestran las etapas claras de los pasos que hay
que ir dando para como le digo, son los pasos, como sea, estamos ahorita de la comida, cómo se está preparando, los pasos, entonces cuánto debemos echar, a qué cantidad, qué proporción. Para ello se utiliza algunos conectores, como en primer lugar, segundamente, después a continuación. Y, Hasta ahí. Un ratito. Obviamente, un texto instructivo, o mejor dicho, este texto va para aquella persona que va a hacer el texto. Bien, o sea que tienes tu producto que lo vas a ofrecer, necesitas hacer, aunque sea un pequeño mención para que la gente se oriente bien y utilizarlo al 100%.